¿Qué tal, amigos? Excelente tarde, mi nombre es Jocelyn Velázquez, los saludo con muchísimo gusto, no sin antes invitarlos que consulten nuestro portal oficial de noticias www.cadenapolitica.com. Ya saben que para nosotros es muy importante que estén al tanto de lo que sucede a nivel nacional como internacional y para esto les extendemos la invitación a que nos sigan también a través de nuestras distintas plataformas como son Twitter, ahora X, Cadena Política USA, Cadena Política Latam y por supuesto aquí en Cadena Radio MX. Sabemos que es muy importante construir una sociedad informada. Sin más preámbulo, también quiero aprovechar para invitarlos a que nos manden sus comentarios, preguntas y saludos. Estaremos muy pendientes de todos y cada uno de ellos, ya que tenemos un gran invitado que nos va a estar acompañando el día de hoy, pero además, pues vamos a estar hablando de un tema muy importante relacionado con la seguridad, que seguramente pues sabemos que a la ciudadanía le compete muchísimo y que además pues está muy preocupado y además es un experto en estos temas. Mi estimado José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto saludarte. Yo, es un placer tener la oportunidad de saludarte a ti y acompañar a la cadena política y desde luego al extraordinario auditorio que tienen con ustedes. Muy bonita, muy buen día y estoy enteramente a disposición. Pues muchas gracias. Tenemos hoy, como les comentaba, al maestro José Luis Pliego Corona, quien además pues también fue comisario de la Policía Federal y además pues entre otras cosas que ahorita nos platicará, pero justo para entrar me gustaría que nos dieras tu perspectiva de acuerdo a la experiencia que tienes, a todos los cargos pues que has ocupado siempre relacionados con seguridad. ¿Cómo ves? ¿Cuál es el panorama de seguridad en el Estado de México, en el país y cómo se percibe al exterior? Claro que sí, un poquito con la audiencia que nos acompaña, comentarles que en este momento estoy como consultor en materia de seguridad nacional, de materia de seguridad pública, de seguridad interior. Empecé en estos temas de seguridad, a las tres seguridades que me he referido desde 1993, entonces bueno, prácticamente ya tenemos algún tiempecito viendo estos temas. El concepto de seguridad, bueno, pues prácticamente es central en la capacidad que tienen los estados democráticos fundamentalmente de poder potenciar todo el resto de sus agendas, es decir, la seguridad impacta de manera directa las agendas de política económica, de agenda pública o de política pública, de política económica, de política de relaciones internacionales, de comercio, de desarrollo de infraestructura, de salud. Entonces, bueno, seguridad es una agenda de política pública que de manera transversal combina y se debe de coordinar con el resto de las agendas de política pública. Pues muy interesante esto que nos mencionas, porque sin lugar a dudas también el tener un panorama siempre al del exterior, de alguna manera el caso pues del vecino muy cercano que tenemos aquí Estados Unidos, ¿no? Siempre involucra pues estas cuestiones principalmente en la frontera. Y me gustaría que nos dijeras qué tanto influye esta relación de vecinos de cercanía o si no tiene relación con la seguridad nacional y también para la cuestión de entender la parte ciudadana, qué tanto nos afecta pues esta cercanía con Estados Unidos. Fíjate que esta pregunta que haces es muy interesante. Te platico un poquito en el proceso histórico. Me voy a ir precisamente a estos 30 años que me ha tocado vivir en el interior de las agencias de inteligencia y de seguridad en el país. Hasta prácticamente la época de don Miguel de la Madrid, José López Portillo, Miguel de la Madrid y don Carlos Salinas como expresidentes del país, la visión que se tenía de la seguridad en México era una visión intramuros, es decir, el 68 es una muestra muy clara de lo que representó esta visión intramuros de la seguridad, donde el enemigo del Estado Nacional mexicano, pues en algún momento, pues desafortunadamente fueron los estudiantes, los maestros, los ferrocarrileros y demás. A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, que se da en 1994 con el presidente Salinas, la perspectiva, la cosmovisión en materia de seguridad mexicana cambia y deja de ser intramuros, donde nos veíamos el ombligo, por decirlo de alguna manera, en materia de seguridad, y los estudiantes eran los enemigos, y nos movimos hacia un enfoque de orden global. Este enfoque de orden global nos obligó, por la firma del Tratado de Libre Comercio, a ver a los enemigos del mundo occidental, específicamente de quien es la cabeza del mundo occidental, y lo ha sido en los últimos, al menos en el último siglo, que han sido los Estados Unidos, para
compartir con ellos la agenda de seguridad nacional, la agenda de seguridad regional, continental, que ellos tienen, ¿no? Entonces, de 1994 a prácticamente 2018, cuando llega el presidente López Obrador, la visión se movió hacia el espacio exterior, es decir, hacia la parte global. Ya con el presidente López Obrador viene de alguna manera un cambio nuevamente en la visión de la seguridad y volvimos a la parte del estatismo, es decir, otra vez las amenazas interiores eran o han sido o fueron durante estos 6 años que acaban de terminar, pues las amenazas en México solamente, y nos distanciamos un poquito del entorno global. Hoy la llegada del presidente Trump el 20 de enero próximo obligará a México a voltear nuevamente, más allá del gobierno progresista que hoy se tiene, con la doctora Claudia, obligará a México, a sus agencias y a toda su doctrina y política de seguridad, tanto nacional como interior y pública, a respaldar, apoyar, acompañar la política de seguridad de los Estados Unidos. Perfecto. Qué importante esto, porque muchas veces incluso quienes pues son nuestros paisanos que están en esa zona, quizás es importante informar de qué manera influye esta cercanía, pero además, pues también aquí el Estado de México ahorita es un referente importante, siempre lo ha sido, pero también el tema de seguridad, sobre todo pues en esta cuestión de los municipios que están en la zona sur del Estado de México, pues tienen un contexto y son un poquito diferentes, los focos también de inseguridad, mejor dicho, pues están más elevados, y me gustaría que nos dieras también tu perspectiva con toda la experiencia que tienes del Estado de México y la complejidad justo del tema de seguridad para una agenda de gobierno. Fíjate que con relación a esto tuve oportunidad en el año 2010, dentro de los espacios que la vida me ha dado como oportunidades laborales, entre 2010 y 2013, cuando fue la administración del entonces gobernador Peña, tuve oportunidad de encabezar la Policía Ministerial del Estado, que depende de la Fiscalía del Estado. Y en términos de seguridad, la parte de doctrina, quienes estamos formados en estos temas, buscamos o procuramos de manera muy tajante evitar la improvisación. Es decir, hay una doctrina internacional, hay una doctrina exterior, hay una doctrina global que nos puede servir como marco de referencia. Eso lo ocupé en el Estado de México cuando fui titular de la Policía de Investigación, dependiente de la Procuraduría, y recientemente en el Estado de Coahuila, donde fui secretario, como secretario de Seguridad en el Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy lo que retoma, por ejemplo, la doctora Claudia y el nuevo secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, establecen ellos como uno de los 4 puntos de la estrategia de seguridad. Uno de ellos es el espectro de coordinación y cooperación en términos de enfrentar de manera conjunta los temas de seguridad. El Estado de México, en su momento, nosotros buscamos siempre la coordinación, el buen entendimiento, la construcción de relaciones de confianza con los 125 municipios del Estado, y desde luego con las agencias, es decir, la Secretaría de Seguridad, que en ese momento era la Agencia de Seguridad Estatal, y la Fiscalía del Estado, para que las policías, tanto de seguridad pública como de investigación, pudiéramos tener un trabajo coordinado. Me parece que esto que viene en la doctrina y que te obliga de manera bien intencionada a seguir protocolos de coordinación, de cooperación, de intercambio de información, pues es una receta que se encuentra muy probada en términos positivos y que da muchos resultados. Cuando tú no llevas a cabo estos procesos de coordinación, entendimiento, flujos de confianza, construcción de capacidades conjuntas, pues desde luego enfrentas procesos aislados, de esfuerzos aislados, de enfrentar este flagelo que es la criminalidad,
y los resultados pues son exactamente aislados. Cuando viene un proceso de coordinación hay un enorme entendimiento. Yo espero que el gobierno de la profesora Delfina esté precisamente trabajando en estos procesos de coordinación de sus entidades de seguridad municipal, de sus dos entidades de seguridad, tanto pública del Estado como de la Fiscalía, y eso finalmente dará buenos resultados, ¿no? Siempre hay que estar procurando que todos los organismos, agencias estén alineados en un mismo esfuerzo y en un solo propósito. Así lo está planteando la doctora Claudia, así lo está repitiendo el secretario Harfuch, y estoy convencido, hago votos, no estoy muy familiarizado del proceso que está llevando a cabo en este momento la profesora Delfina, pero entiendo que siguiendo la lógica de la doctora Claudia, pues ella debe estar trabajando también en este mismo enfoque. A final de cuentas se tiende a generalizar el esquema, ¿no? Cuando se trae pues la misma línea, lo más probable es esto que nos comentas, ¿no? Sin embargo, ahorita que justo estás hablando del esquema, de lo que se plantea en la seguridad federal, pues me gustaría, nacional más bien, me gustaría que nos platicaras desde tu punto de vista, cuáles son algunos de los retos o desafíos que principalmente pues radican en el tema de seguridad, que se tienen pues de manera que atender puntual, porque pues muchas veces como ciudadanos, con justa razón en la mayoría de los casos, pues nos quejamos de por qué no se atiende o por qué no bajan los índices. Sin embargo, es sumamente complejo, ¿no? Y se tiene que atacar pues desde distintas aristas. El Estado mexicano ha desarrollado capacidades durante mucho tiempo. Tienes un ejército nacional que está compuesto por 220,000 integrantes entre hombres y mujeres, es decir, tu estado de fuerza es en el ejército solamente alrededor de los 220,000. La Secretaría de Marina Armada de México tiene aproximadamente unos 80,000 más. Eso pues te da prácticamente 200,000 solamente en el proceso de Fuerzas Armadas, Marina y Fuerza Aérea. Las policías municipales, hasta el último censo que elaboró INEGI, las policías municipales y estatales representaban aproximadamente un estado de fuerza, es decir, el estado de fuerza es igual al número de integrantes, ¿no? Un estado de fuerza de aproximadamente 180,000, 200,000 integrantes, más las autoridades federadas. Entonces estamos hablando que los integrantes de los cuerpos de seguridad pública, defensa, marina, policías municipales, policías estatales, policías de investigación y agencias federales o agencias federadas, pues somos un estado de fuerza alrededor, te gusta, de los 300,000. Eso es quienes se dedican material y físicamente al proceso de seguridad. Bueno, pues tienes del otro lado, pues, cuánto número de delincuentes. Como en cualquier situación, digamos, hablo de juegos de mesa, hablo de juegos deportivos, pues siempre los puntos de equilibrio son los que te pueden dar un resultado positivo o negativo en el marcador. Me parece que el estado de fuerza que tiene el Estado Nacional en toda su expresión, tanto en la Federación como en los estados y los municipios, de manera conjunta, de manera coordinada, todos trabajando hacia un mismo propósito, todos estableciendo mecanismos de coordinación, cooperación y flujo de información, con 300,000 personas tú puedes hacer mucho. ¿Por qué? Pues porque hemos visto en las noticias que de repente, pongo ejemplos, llegó un grupo armado de 8, 10, 12, 15 personas. Estamos hablando de 300,000 contra 15, contra 20 en un municipio, en una región, 300,000 contra 50, 300,000 contra 100, 300,000 contra 200. Es decir, las capacidades del Estado Nacional están suficientemente construidas. Lo importante, lo interesante, el hándicap en materia de seguridad que tiene el Estado Nacional es poder lograr que trabajen de manera conjunta, que trabajen de manera coordinada, que trabajen con mecanismos de fusión de información, porque de lo contrario, pues tienes la expresión de un municipio, hay municipios que tienen 18 policías, 80 policías, y que entonces sí enfrentan a una célula de 100. Digamos, ahí
estos municipios están prácticamente siendo rehenes o están a merced de estos grupos de delincuencia. Cuando tú haces las sumas, te das cuenta que las capacidades del Estado Nacional Mexicano son infinitamente superiores. Ya no quiero meterme por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con aviones, helicópteros, claro, tanques, equipos móviles, equipos de inteligencia, armamento. O sea, lo importante, tienes un Estado Nacional con una capacidad suficiente para contrarrestar cualquier flagelo y para contrarrestar a cualquier grupo, ¿no? Lo importante es cómo haces que todas esas capacidades trabajen de manera conjunta. Ese es el gran reto, digamos. Ese es el gran reto y es en donde tropiezas, ¿no? Y en donde pues tienes territorios que desafortunadamente han sido tomados por grupos de delincuencia organizada y si no tienes esta capacidad de establecer inteligencia operativa para poder ir y sofocar y detener a estos grupos de delincuencia organizada, por más que puedan ser 200, 250 con vehículos y con armas, pues tú tienes una presencia nacional de 300 y tantas mil personas. Entonces, ahí es donde batallas un poco y donde el Estado Nacional ha batallado un poco los mecanismos de coordinación. Entra mucho lo turbio de la dinámica política, de la que no me gustaría hablar mucho porque no soy experto en la parte política, pero la parte política, un poco los celos, un poco la división de los partidos, un poco los proyectos, si el gobernador es de un partido y los alcaldes son de otro, y si los alcaldes se llevan o no entre ellos, y por ende si sus jefes de policía se llevan o no entre ellos, y si el fiscal y el secretario se llevan bien o tienen diferencias. O sea, a partir de eso, de la contaminación de los apetitos políticos, viene la contaminación de la parte de seguridad. Y entonces, teniendo una herramienta suficientemente poderosa como para poder enfrentar este flagelo de la delincuencia, pues terminas teniendo una herramienta con muchos problemas por fallas humanas, ¿no? O sea, tienes una herramienta con muchas capacidades, pero como siempre el factor humano es el que te quita un poquito la capacidad que tienes, como tener un gran carro y no saberlo manejar, ¿no? Sí, de alguna manera es un complemento y tan importante es uno como el otro. Sin duda. O sea, es decir, a ver, te damos un auto, el que a ti te guste, una camioneta, un auto deportivo, la versión, en la audiencia debe haber quien prefiera un tipo de auto. Entonces aquí está tu auto, y tiene todas las capacidades, ¿eh? O sea, es un auto maravilloso. Sí. Esos son las agencias de seguridad e inteligencia de nuestro país. Y luego imagínate aliadas con otros países, bueno, pues tus capacidades se potencian. Entonces oye, a todo mundo le vamos a dar un auto o a todo mundo le vamos a dar alguna herramienta para su casa, ¿no? Para impermeabilidad, lo que tú quieras, para pintar, lo que tú quieras. Entonces, pero no la sabes usar. Entonces tiene que ver con quién maneja la herramienta, ¿no? Un ejemplo ahorita muy, muy positivo, pues es que quien es el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, pues es un experto en el manejo de la herramienta. O sea, no es un perfil improvisado, es un perfil que toda su vida ha estado en los temas de seguridad, y entonces pues le das una herramienta que es la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y bueno, pues los expertos estamos convencidos que al ser un experto en el tema de seguridad, sacará adelante sin duda alguna esta agenda, ¿no? No soy experto médico, pero a ver, vamos, por más que tú le puedas poner a alguien un gran quirófano con un gran hospital, si no tienes un buen médico cirujano, pues el hospital se queda, ¿no? Y el gran quirófano ahí se queda. Entonces, un poquito en la parte de seguridad, a veces los temas fracasan por la atrofia humana, no por la capacidad de diseño institucional que se ha construido a lo largo de muchos años, ¿no? Perfecto, pues para cerrar el programa te agradecemos, maestro José Luis, por haber estado con nosotros, porque siempre es importante saber pues estos esquemas y estas cosas que poco se dan a conocer. Para la ciudadanía pues también es muy necesario ver cómo se mueven estas maquinarias que son tan necesarias. Pues a veces vemos el efecto inmediato en nuestros contextos, pero es importante saber también pues más arriba cómo se opera, y te agradecemos mucho justo por este panorama
tan enriquecedor que nos has traído. Y para despedirnos, pues me gustaría que nos dieras tus redes sociales, donde te pueden encontrar, donde pueden saber más acerca de ti, de tu trabajo, de tu persona, de lo que estás haciendo, y también pues que nos des un breve mensaje de despedida. Claro que sí, fíjate que en Twitter estoy como @LuisPliego, y en Instagram y en Facebook estoy como Génesis Seguridad Nacional, más o menos por ahí están, pero te los mandaré en breve, pero sí, en Twitter es @LuisPliego. Un mensaje es, el tema de seguridad es un tema muy complejo, muy delicado, como lo comentaba al principio, transversal con otras agendas. La función del Estado Nacional primigenia, de un Estado Nacional, es darle a sus ciudadanos la capacidad de sentirse seguros. De hecho, para eso nos organizamos. Así está en el contrato social de Rousseau, ¿no? Elegimos autoridades para que las autoridades diseñen capacidades institucionales que nos protejan. Entonces, imagínate de qué tamaño es el proceso de seguridad o la agenda de seguridad, pues prácticamente de ello depende el éxito o el fracaso de un gobierno, ¿no? Entonces, lo que les puedo decir es que nos alienta mucho a los expertos en materia de seguridad la llegada de un hombre como Omar García Harfuch a la Secretaría de Seguridad Federal, porque es un experto en la materia, porque es un buen médico cirujano, ¿no? Como lo expresaba, es un hombre que sabe, que tiene tablas, que tiene experiencia, y estamos muy confiados en que puede sacar adelante esta agenda, sumado a que cuando fue secretario en la Ciudad de México tuvo una gran coordinación con las agencias internacionales, específicamente con las agencias de los Estados Unidos, y hoy la llegada del presidente Trump el próximo 20 de enero exigirá, como ya lo están viendo, a México que haga un formato especial en materia de seguridad para atender los temas de la agenda norteamericana. Y Omar es un interlocutor extraordinario, porque ya lo fue en la ciudad, para la agenda tanto nacional como en la parte internacional. Entonces, esperemos que esta administración de la doctora tenga grandes resultados en materia de seguridad. Al frente hay un hombre que sabe, y finalmente el tiempo es el que nos dará o no la respuesta, pero estamos confiados en que el liderazgo de Omar García puede sacar adelante este tema, porque es un buen perfil, es un perfil que sabe específicamente de estos temas. Pues te agradecemos mucho nuevamente, te deseamos todo el éxito, y además, aunado pues al último que nos menciona, siempre el que se tenga el perfil y la experiencia en cualquier tema, y sobre todo cuando estamos hablando de administración pública y en temas de seguridad nacional, pues es un gran referente y es algo necesario, ¿no? Entonces, pues ahí está, te mando un fuerte abrazo, te deseamos todo el éxito, maestro José Luis. Y yo también pues me despido de ustedes, amigas, amigos, deseando que tengan excelente día. Ahí están las redes sociales de nuestro invitado para quienes quieran saber más acerca de él o del tema de seguridad, ya que es un experto, pues que sepan dónde y cómo consultarlo. Mi nombre es Jocelyn Velázquez, esto fue Cadena Noticias, información real, veraz y accesible. Recuerden, somos Cadena Política, somos todos. Muchas gracias.